La deidad del Espíritu Santo. En el capítulo anterior vimos claramente que el Espíritu Santo es una persona. Pero, ¿qué clase de persona es Él? ¿Es una persona finita o infinita? ¿Es Dios? Esta pregunta también es respondida claramente en la Biblia. En las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento encontramos 5 líneas de prueba distintas y decisivas de la deidad del Espíritu Santo. 1. Atributos distintivamente divinos son atribuidos al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos distintivamente divinos? Eternidad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Todos estos son atribuidos al Espíritu Santo en la Biblia. Encontramos que la eternidad es atribuida al Espíritu Santo en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La omnipresencia es atribuida al Espíritu Santo en Salmo 139:7-10, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. La omnisciencia es atribuida al Espíritu Santo en varios pasajes. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 2:10 y 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De nuevo, en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aún más leemos en Juan 16:12 y 13, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Encontramos omnipotencia atribuida al Espíritu Santo en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 2. 3 obras distintivamente divinas son atribuidas al Espíritu Santo. Cuando pensamos en Dios y su obra, la primera obra que siempre consideramos es la de la creación. En las Escrituras, la creación es atribuida al Espíritu Santo. Leemos en Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Leemos nuevamente en Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. En relación con la descripción de la creación en el primer capítulo de Génesis, se hace referencia a la actividad del Espíritu, Génesis 1:1-3. La impartición de vida también es una obra divina, y esto es atribuido al Espíritu Santo en las Escrituras. Leemos en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. También leemos en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En la descripción de la creación del hombre en Génesis 2:7, es el soplo de Dios, es decir, el Espíritu Santo, quien imparte vida al hombre, y el hombre llega a ser un alma viviente. Las palabras exactas son, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra griega que se traduce como espíritu significa aliento, y aunque el Espíritu Santo como persona no aparece claramente en esta referencia temprana en Génesis 2:7, este pasaje interpretado a la luz de la revelación más completa del Nuevo Testamento claramente se refiere al Espíritu Santo. La autoría de las profecías divinas también es atribuida al Espíritu Santo. Leemos en 2 de Pedro 1:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Incluso en el Antiguo Testamento hay una referencia al Espíritu Santo como autor de la profecía. Leemos en 2 de Samuel 23:2 y 3, el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, el que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernar en el temor de Dios. Así vemos que las 3 obras distintivamente divinas de la creación, la impartición de vida y la profecía son atribuidas al Espíritu Santo. 3 declaraciones que en el Antiguo Testamento mencionan claramente al Señor o Jehová como su sujeto son aplicadas al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es decir, el Espíritu Santo ocupa la posición de deidad en el pensamiento del Nuevo Testamento.
Una ilustración notable de esto se encuentra en Isaías 6:8 al 10. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En el versículo 5 se nos dice que fue Jehová. Cuando la palabra Señor se escribe en mayúsculas en el Antiguo Testamento, representa a Jehová en hebreo y así se traduce en la versión revisada americana, a quien Isaías vio y quien habla. Pero en Hechos 28:25 al 27 hay una referencia a esta declaración de Isaías, y mientras que en Isaías se nos dice que es Jehová quien habla, en la referencia en Hechos se nos dice que fue el Espíritu Santo quien habló. El pasaje en Hechos dice lo siguiente, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo, y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Así vemos que lo que es atribuido claramente a Jehová en el Antiguo Testamento es atribuido al Espíritu Santo en el Nuevo, es decir, el Espíritu Santo es identificado con Jehová. Es un hecho notable que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 39 a 41, donde se hace otra referencia a este pasaje de Isaías, este mismo pasaje es atribuido a Cristo. Nota cuidadosamente el versículo 41. Así, en diferentes partes de la Escritura, tenemos el mismo pasaje referido a Jehová, referido al Espíritu Santo y referido a Jesucristo. No podríamos encontrar la explicación de esto en el Santo, Santo, Santo del grito de los serafines en Isaías 6:3, donde leemos, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿toda la tierra está llena de su gloria? En esto tenemos una clara sugerencia de la tripersonalidad de Jehová de los ejércitos, y por lo tanto, la adecuación de la triple aplicación de la visión. Otra sugerencia de esta tripersonalidad de Jehová de los ejércitos se encuentra en el versículo 8 del capítulo, donde el Señor es representado diciendo, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Otra ilustración notable de la aplicación de pasajes en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento mencionan claramente a Jehová como su sujeto, se encuentra en Éxodo 16:7. Aquí leemos, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, y que somos nosotros, para que murmuréis contra nosotros. Aquí las murmuraciones de los hijos de Israel son claramente atribuidas a Jehová. Pero en Hebreos 3:7 al 9, donde se refiere a este incidente, leemos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. Las murmuraciones que Moisés en el libro de Éxodo dice que fueron contra Jehová, se nos dice en la epístola a los Hebreos que fueron contra el Espíritu Santo. Esto deja sin lugar a dudas que el Espíritu Santo ocupa la posición de Jehová, o deidad, en el Nuevo Testamento, véase también Salmos 95:8 al 11. 4. El nombre del Espíritu Santo está asociado con el de Dios de una manera que sería imposible para una mente reverente y reflexiva unir el nombre de un ser finito con el de la deidad. Tenemos una ilustración de esto en 1 Corintios 12:4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí encontramos a Dios, al Señor y al Espíritu asociados en una relación de igualdad que sería impactante contemplar si el Espíritu fuera un ser finito. Tenemos una ilustración aún más llamativa de esto en Mateo 28:19. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quien, que haya comprendido el concepto bíblico de Dios el Padre, pensaría por un momento en asociar el nombre del Espíritu Santo con el del Padre de esta manera si el Espíritu Santo fuera un ser finito, incluso el más exaltado de los seres angélicos. Otra ilustración notable se encuentra en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
¿Puede alguien reflexionar sobre estas palabras y captar algo de su verdadero significado sin ver claramente que sería imposible unir el nombre del Espíritu Santo con el de Dios el Padre de la manera en que está unido en este versículo, a menos que el Espíritu Santo fuera el mismo un ser divino? 5. El Espíritu Santo es llamado Dios. La prueba final y decisiva de la deidad del Espíritu Santo se encuentra en el hecho de que Él es llamado Dios en el Nuevo Testamento. Leemos en Hechos 5, 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En la primera parte de este pasaje se nos dice que Ananías mintió al Espíritu Santo. Cuando esto se explica más, se nos dice que no mintió a los hombres, sino a Dios, es decir, el Espíritu Santo, a quien le mintió, es llamado Dios. Para resumirlo todo, mediante la atribución de todos los atributos distintivamente divinos y varias obras claramente divinas, al referir declaraciones que en el Antiguo Testamento nombran claramente a Jehová, el Señor, o Dios como su sujeto al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, al unir el nombre del Espíritu Santo con el de Dios de una manera que sería imposible asociar el de cualquier ser finito con el de la deidad, y al llamarlo explícitamente Dios, en todas estas maneras inconfundibles. Dios en su propia palabra proclama claramente que el Espíritu Santo es una persona divina.